Hola chicos, buenas tardes. Hace un momento estaba leyendo en el grupo de chat sobre una duda que tenían acerca de un par de circuitos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Obviamente, como es un formulario y es un formulario que da puntos, no debo resolver yo el mismo circuito, pero ¿qué les parece si resuelvo un circuito similar para tratar de explicarles e intentar que quede un poquito más claro cómo es la solución de circuitos cuando estamos trabajando con la ley de Ohm? Entonces, bueno, pues voy a dibujar un circuito similar al de la duda. No va a ser exactamente el de la duda. Vamos a ponerle aquí, tiene una batería. Vamos a ver, déjenme ajustar el tamaño para que se vea mejor. Tiene una batería y luego enseguida viene una resistencia y luego enseguida viene otra resistencia. Son dos resistencias que están conectadas en serie. Algo más o menos así. El valor, voy a poner un valor yo de 24 voltios. También voy a poner la resistencia, me la voy a poner de 25 ohms. Y la otra resistencia la voy a poner yo de 50 ohms. A la resistencia les voy a poner nombre para tratar de tener orden. A esta le voy a llamar resistencia 1. A este le voy a llamar resistencia 2. Y les piden que calculen la intensidad de corriente que pasa por alguna de estas dos resistencias. Yo nada más les quiero recordar, y les había dicho en clase, que la intensidad total en un circuito de serie, eso no se les olvide, la intensidad que pasa en un circuito de serie es exactamente la misma intensidad que pasa por cada uno de los elementos. Es decir, lo que tengamos en una resistencia, la vamos a tener en la otra y la vamos a tener también en todo el circuito. Se le llama intensidad total. Es una de las características de este tipo de circuitos. La intensidad es la misma aquí y es la misma acá. Entonces vamos a resolverlo juntos, este primer ejemplo. Miren, vamos a tener los datos. El voltaje total va a ser igual a 24. La resistencia 1 va a ser igual a 25. Aquí no se me olvida poner nunca las unidades. Las unidades deben de ir. La resistencia 2 debe ser igual aquí los datos a 50 ohms. Y lo que me piden es la intensidad que pasa en la resistencia 1. Intensidad que pasa en la resistencia 1. Eso es lo que me pide. Nada más consideren lo que les acabo de decir. Es la misma intensidad. Si me pidieran la 1 o la 2 es exactamente la misma. Voy a calcular. Primera parte voy a calcular yo la resistencia total para poder yo sacar la intensidad total. Entonces voy a utilizar la ley de Ohm, la voy a poner por aquí, la ley de Ohm, que sí, voltaje, intensidad y resistencia. Me piden calcular primero que nada la intensidad total, entonces la intensidad total, no, miento, ahí tengo un error. Vamos a calcular primero la resistencia total antes de la intensidad total. Voy a borrar. Y entonces voy a poner la resistencia total. Como es un circuito en serie, una detrás de la otra, pues es la suma de las resistencias. Va a ser resistencia 1 más resistencia 2. Ese va a ser el total. Ahora voy a hacer la sustitución. Resistencia total va a ser igual a lo que valga la resistencia 1, 25 ohms más 50 ohms. Y esto me va a dar como resultado, pues, la suma 75 ohms. Si se dan cuenta ustedes aquí, chicos, ya tengo el voltaje total. Aquí está, tengo el voltaje total. También acabo de calcular la resistencia total. Aquí la tengo, la resistencia total. Entonces estoy en condiciones de calcular la intensidad total. La intensidad total
va a ser igual, utilizando la ley de Ohm, a voltaje sobre resistencia. El voltaje total sobre la resistencia total. Si yo hago la sustitución de estos valores, pues voy a tener que va a ser 24 voltios sobre 75 ohm, porque es el valor de la resistencia total. Y voy a tener un resultado de 0.32 amperes. Esto que ven ustedes aquí es la intensidad total, esta que fluye por acá. Ahí está. Entonces nosotros podemos decir que la intensidad total va a ser la misma aquí y aquí y aquí en todos lados. Entonces, si la intensidad total es igual a la intensidad que fluye por la resistencia 1 y es igual a la intensidad que fluye por la resistencia 2 y así sucesivamente, la respuesta a la pregunta que nos hicieron nosotros, a este de aquí, pues la intensidad total también va a ser igual a la resistencia que fluye en R1, por lo tanto, el resultado con estos datos va a ser de 0.32 amperes. Así es como lo pueden resolver ustedes de una manera muy sencilla. También dejaron ahí otra duda de un circuito que está en paralelo. Bueno, este ya lo voy a dejar aquí. Esta es la manera de solucionarlo. Voy a borrar mi espacio para explicar el otro. Pueden regresar al video cuantas veces consideren necesario. Nada más marcar en el circuito serie. No se les olvide, las resistencias se suman y la intensidad son iguales en las mismas resistencias, todo es igual. Bueno, proponían en el ejemplo, en el formulario, un circuito similar a este. Les repito, no puedo poner el mismo, pues sería resolverles yo, como resolverles yo el ejercicio, que está por puntos. No lo puedo hacer. Ponen una batería, aquí está, y luego enseguida van a poner, o está dibujado, un circuito de este tipo. Un circuito así, un circuito así, y un circuito de esta manera. Así. Algo similar aquí, luego tiene un voltaje. Yo no voy a usar los mismos valores, les repito, pero voy a poner un valor de ejemplo de 10 voltios. Y voy a poner aquí resistencias. Aquí le voy a llamar R1 para no empalmar. Y le voy a llamar R2, R3. ¿Por qué hago esto? Para no empalmar. Y enseguida les piden que saquen un voltaje en determinada resistencia. Puede ser la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. En este caso, pues vamos a determinar el voltaje, por ejemplo, de la resistencia 3. El procedimiento es el mismo. Vamos a considerar como ejemplo que vamos a determinar el voltaje que pasa por aquí. Antes que nada, quiero mostrarles que el voltaje, pues, sale de la batería y está conectado aquí, 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 aquí y aquí. Por lo tanto, este voltaje de 10 voltios, que es el voltaje total, es exactamente el mismo que hay de aquí a aquí, 10 voltios. Es el mismo que hay aquí, 10 voltios, y es el mismo que hay aquí. Esa es una de las características de los circuitos en paralelo. El voltaje es el mismo. La que se divide es la corriente. La corriente vamos a tener diferentes tipos de corriente porque llegando aquí a una corriente, déjenme cambio aquí, que lo observen esquemáticamente. Aquí sale la corriente, toda la corriente, pero encuentra una desviación. Sigue, pero encuentra otra desviación. Sigue, pero encuentra otra desviación. Entonces, mientras que el voltaje es igual, las corrientes sí se dividen. Cuando llegan a estos puntos de conexión, se vuelven a juntar. Bueno, entonces, pues vamos a poner los datos. Nada más quería mencionarles, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo y la intensidad sí se divide. Aquí tendríamos una intensidad 1,
Aquí tenemos una intensidad 2 y aquí tendríamos una intensidad 3. Y luego se suman. Vamos a poner los datos, ¿les parece bien? Vamos a poner datos aquí. Tenemos un voltaje total de 10 voltios. Tenemos resistencias R1 igual. Para este ejemplo vamos a usar una R1 de 30 ohms, una R2 igual a 25 ohms y una R3 igual a 45. Les insisto, jóvenes, estos valores que estoy usando yo de resistencias y de voltaje son diferentes a los que están en su formulario. Lo hago así para que ustedes den un ejemplo. No se los puedo resolver, es incorrecto, pero este les sirve. Le estoy haciendo casi igual, el mismo procedimiento. Bien, entonces lo que vamos a calcular, pues primero que nada, vamos a calcular nosotros la resistencia total. La resistencia total. ¿Cómo está este circuito? Ya les acabo de mencionar y lo he hecho varias veces, está en paralelo, por lo tanto vamos a usar la fórmula de las resistencias en paralelo. La fórmula es esta, la inversa, suma inversa de las sumas inversas de cada una de las resistencias que aparezcan en estos circuitos. Si son 2, ponemos 2, si son 3, ponemos 3, si son 4, ponemos 4, si fueran 500, pues ponemos 500. En este caso, pues nada más son 3. Vamos a sustituir nuestra fórmula. Vamos a llevarla a la sustitución. Poner aquí. Nuestro primer valor de R1 es 30. Nuestro segundo valor es de 25. Me jalé muy feo ese símbolo de ohms. Ok, voy a hacerlo bien. Más, pues el último valor que son 1 sobre 45 ohms. Ahí está. La resistencia total. Y si yo resuelvo esta operación, como les pasé un video hace rapidito cómo resolverlo, voy a obtener una resistencia total aquí de 10.46 ohms. Esta es mi resistencia total. Y también puedo determinar mi intensidad total. La intensidad total, volveríamos a lo que es el triangulito de la ley de Ohm, que les insisto, apréndanselo de memoria para que no batallen. La ley de Ohm, triangulito, arriba va el voltaje, la intensidad y la resistencia. Quiero calcular intensidad, por lo tanto la intensidad total va a ser igual a el voltaje total. Aquí lo tengo, 10 voltios, sobre la resistencia total, 10.46 ohms. Esto me va a dar como resultado, si ustedes hacen la operación, lo voy aquí, 0.95 amperes. Calculamos intensidad total, resistencia total, voltaje total, ya tenemos. Sin embargo, la pregunta que nos hacen es ¿cuál es el voltaje aquí? O ¿cuál es más bien la intensidad en este punto? ¿Cuál es la intensidad en este punto? La corriente que pasa por aquí. Bueno, si les soy franco y hubieran puesto más atención, más que quisiéramos todo el procedimiento para practicar, este resultado se saca con una sola operación. Fíjense bien. Esto lo voy a dejar aquí, lo voy a separar y les voy a poner como si hubiera resuelto esto con una sola operación. Nos piden la intensidad en la resistencia 3.
va a ser igual, usen la ley de Ohm. El voltaje, les he dicho que el voltaje es el mismo, el que está aquí y aquí en cada uno de los puntos. Entonces, si eso fuera, pues va a ser el voltaje que pasa por la resistencia 3, que es el mismo que pasa por la resistencia 1, que pasa por la resistencia 2, que es el mismo voltaje total, es exactamente el mismo, sobre la resistencia, ¿cuál? Pues sobre la que quiero calcular la corriente, en este caso la resistencia 3, la resistencia 3. Entonces vamos a sustituir la intensidad en la resistencia 3 va a ser igual al voltaje en R3, que es el mismo en todos lados, en cada punto es el mismo, son 10 voltios sobre la resistencia, en este caso la resistencia 3 es de 45 ohms. Y entonces si dividimos esto, vamos a tener un resultado de 0.22 amperes. Y esto que ustedes observan aquí, chicos, es la intensidad que pasa por esta resistencia. Si quisiera la intensidad que pasa por la resistencia 2, pues muy fácil. Lo único que vamos a hacer es, vamos a hacer mi bonita más pequeña. Lo único que queremos es aquí, pues cambiar la fórmula nada más. Si nos pidiera la intensidad eléctrica en la resistencia 2, pues aquí cambiaríamos por 2. El voltaje es el mismo y nada más el que va a cambiar va a ser el valor. Si nos piden la resistencia 1, lo mismo. Cambiamos esto, 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 esto. Y calcularíamos nosotros el voltaje en la resistencia 1, voltaje de resistencia 1, que es el mismo en los puntos. Y la resistencia 1 cambia el valor. Aquí lo tenemos de 30. Y en la operación pues cambiaría obviamente nuestro dato de resistencia y nuestro resultado. Así es como se resuelven. Ya nada más para finalizar, chicos, otra de las cuestiones es que deben de considerar las características de los voltajes, tanto serie como paralelo, tienen ciertas características que no se les debe de olvidar. En un circuito paralelo, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, es decir, en cada derivación va a ser el mismo, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. En cambio, las intensidades eléctricas van a ser igual a la suma de cada una de las intensidades. Si se fijan, se dividen, por lo tanto, cuando van a determinar el total, pues hay que sumarlas de una por una. ¿Hecho? Y en el caso de un circuito serie, pues las condiciones son distintas. En el caso de un circuito serie, vamos a borrar esto de aquí. En el caso de un circuito serie, las intensidades eléctricas va a ser la misma. En el caso de un circuito serie, la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, es igual a la intensidad 3 y así sucesivamente, dependiendo del número de resistencias que tengan. Mientras que el voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje 1 más la suma del voltaje 2 más la suma del voltaje 3 y así el número de resistencias que tenga. Esto es para un circuito serie, de este tipo de circuitos que tenemos una detrás de la otra, detrás de la otra. Ay, qué batería tan horrenda, pero así da. Aquí sería resistencia 1, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. Se suman y las intensidades, observen, es la misma en todos lados. Bueno, chicos, pues así quedaría resuelta la duda. Hagan sus ejercicios y pónganse a practicar. Hasta luego.